Vamos a continuar con este estudio de los libros históricos que trata acerca de los reyes de el Reino Unido y también los reyes del norte y del sur de Israel y de Judá. Realmente es un estudio en el que se requiere mucha concentración porque hay muchísima información y debemos estar muy atentos para que no perdamos algunos detalles que son realmente muy importantes y que debemos aprender de ellos. Muy bien, hermanos, estamos ya en el segundo rey del Reino Unido, antes que el reino se dividiera. Estamos estudiando ya, empezamos con David. Nos tardamos bastante con Saúl, pero había mucho que aprender de él para no hacerlo, ¿verdad? Y ahora estamos empezando a ver ya la vida del rey David y su reinado. Dijimos que el rey David, a diferencia de Saúl, tenía muchas cualidades, pero dos que se destacan. Según el capítulo 13 de los Hechos y versículo 22, era un varón conforme al corazón de Dios. Y también la otra característica y virtud que él tenía es que él hacía todo lo que Dios le mandaba hacer. O sea, su corazón era conforme al corazón de Dios y también era obediente, pues. Y dijimos que para tener un corazón conforme al corazón de Dios como David, aprendemos del corazón de David que él tenía un corazón definido, que él tenía un corazón entregado y que él tenía un corazón contrito y humillado. Por supuesto, no vamos a decir todo lo que dijimos sobre cada uno de estos asuntos porque no terminaríamos, pero dijimos también que cuando se tiene un corazón así, entonces naturalmente se obedece. Y dijimos que algo maravilloso de David es que él no obedecía de una manera mecánica, sino él obedecía al Señor con mucho gusto, con mucho agrado, ¿entiende? Él decía, el hacer tu voluntad, en el capítulo 40 de los Salmos y versículo 8, me ha agradado. O sea, él se gozaba haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Y hermanos, el Señor quiere que no seamos simples, personas que obedecemos, sino que lo hagamos con gusto. Gloria al Señor. Muchas otras cosas dijimos de David. Dijimos que fue una de las figuras más preciosas y más exactas en el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Y estuvimos comparando a Cristo con David. Y otra cosa que dijimos es que David, a diferencia de Saúl, no se le dieron los bienes a prisa, ¿verdad? Sino él realmente, a él no se le dio la papa pelada, pues. Él sí fue preparado antes de llegar al reino. Saúl no, y pues los resultados son evidentes. David también, dijimos, es un tipo de aquellos que serán reyes y sacerdotes durante el milenio. David, a propósito, dijimos, va a reinar sobre Jerusalén, sobre el pueblo de Israel, desde Jerusalén, sobre el pueblo de Israel en el milenio. Y estuvimos citando también escrituras donde se nos demuestra esto.
Cuando David fue ungido, hermanos, la unción que él recibió fue diferente a la que recibió Saúl. Saúl fue ungido de una manera, podríamos decir, por el hombre. Él fue ungido con una redoma de aceite, un utensilio que lo fabrica el hombre, ¿entiende? Mientras que David fue ungido con un cuerno de aceite, algo que es un cuerno, es algo que Dios hizo, pues, es algo divino, no es algo que es hecho por la mano humana. Y esto hace una gran diferencia. Saúl solo fue ungido 2 veces, David fue ungido 3 veces. O sea, Saúl no completó su carrera, no alcanzó la madurez. Sin embargo, David sí, gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué otra cosa estuvimos diciendo? Que desde que él recibió esa unción, empezó a tener habilidades sobrenaturales. Ya él era muy hábil, pero por ejemplo en el tema de la música, ahora él tocaba el arpa después de la unción y los demonios de Saúl huían. También no tuvo ningún temor en contra de Goliat, como lo tuvo Saúl en esa ocasión. Él y todo el pueblo estaban temerosos, pero David no. Después de la unción, hermanos, los poderes sobrenaturales vienen. Y en fin, la gracia de Dios empezó sobre la vida de David a tal grado que Saúl empezó a tener celos de él, empezó a envidiarlo, ¿entiende? Porque las doncellas salían danzando y cantando y diciendo: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Así que Saúl se enojó mucho y empezó a ver de reojo ya a David, y ya no lo vio de la misma manera. Y hermanos, llegamos al punto entonces de Santiago capítulo 3 versículo 14 y 15, donde se nos habla de que tenemos que tener cuidado con los celos amargos, con la rivalidad en nuestro corazón, porque esta es una sabiduría que no viene de lo alto. Esta es una sabiduría que realmente viene de lo terreno, es producto de lo carnal, de lo animal y hasta del mismo Satanás. Es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos aleje lo más posible de los celos. Nunca hagamos competencia con nadie, hermanos. Dios tiene algo maravilloso para cada uno en lo personal, en lo individual. Y no debemos tratar de ser como otros o ser mejor que otros. No, nada de eso. Usted haga lo que Dios le mandó a hacer y hágalo con excelencia, con entusiasmo, con contentamiento, porque es para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, avancemos un poco. La persecución, dijimos, desde el capítulo 18 hasta el capítulo 31 de Primera de Samuel. Empieza la persecución de Saúl contra David. Pero bueno, después de la muerte de Saúl, hermanos, David consultó a Dios para saber si subía a la ciudad de Judá, y Dios le dijo que sí, de tal manera que David fue ungido por segunda vez, volviéndose rey sobre Judá. Ahí lo dice 2 de Samuel, capítulo 2 y versículo 4. Gloria al Señor. Y hermanos, aunque el reino no estaba dividido todavía, siempre había como una cierta rivalidad, podríamos decir, entre los de Israel y los de Judá, el resto de las tribus con la tribu de Judá en particular. Ahora, David fue ungido entonces en 2 Samuel capítulo 2 y versículo 4 por segunda vez sobre Judá, sobre esa sección de todo el pueblo de Israel. Debemos entender, mis hermanos, que una cosa es ser llamado para un puesto, y otra muy distinta es ser instalado, digamos así, en ese oficio, en ese ministerio, en ese puesto.
Samuel ungió a David para ser rey cuando David apenas tenía 16 años. Pero él no fue rey sino hasta los 30 años. Jamás, hermanos, debemos nosotros apresurarnos cuando Dios nos hace grandes promesas. Hay veces Dios habla y bueno, ¿cuántos de ustedes seguramente en lo particular Dios ha sido bueno conmigo y nos ha dado palabra de Dios, ¿entiende? Y sabemos que Dios nos ha dado promesas maravillosas para ministeriales para llevar a cabo. Pero hermanos, tenemos que aprender a esperar, porque una cosa es que Dios te diga que Dios te va a usar en esto, y otra cosa es cuándo, ¿verdad? Tenemos que esperar, gloria al Señor. Debemos, hermanos, descansar en Él y esperar que el tiempo de Él, realmente que Él termine de formarnos para entonces estar listos. Si no, vamos a echar a perder todo. Pensemos, por ejemplo, en Abraham. Abraham pasaron 10 años y pasaron 12 y a los 13 años Abraham quiso darle una ayuda a Dios y solo metió la pata, bien metida, ¿no creen ustedes? Y se metió con Agar y dio a luz a Ismael, hermanos, pero él no supo esperar, pues ni Sara también, hermanos, pero Abraham la promesa la recibió a cierta edad y hasta 25 años después realmente se cumplió cuando dio a luz a Isaac. ¿Entienden? Moisés también recibe un llamado, una promesa, pero hermanos, el cumplimiento de ese llamado, de esa promesa fue 40 años después. Pablo también. Pablo fue llamado al ministerio, pero tuvo que esperar unos buenos años antes de ejercer el ministerio. Cuando él se apresuró y quiso hacerlo antes, hermanos, no pudo y realmente se estaba adelantando a los planes de Dios. Por ejemplo, usted tiene un hijo, ¿verdad? Y usted le dice al hijo, apenas tiene 5 años, usted, te voy a comprar un carro, por supuesto no de juguete, ¿verdad? Sino un carro, y el niño está muy emocionado y él quisiera ya el carro grande, pero todavía sus piecitos no han crecido suficiente, sus piernas, como para alcanzar ni siquiera los pedales, ¿entiende? Entonces él tiene que esperar el tiempo de la mayoría de edad y cuando ya pueda sacar licencia para poder llevar a cabo esa promesa que su padre le hizo. Hermanos, esperar es determinante en la vida cristiana. Ahora, esto no era todo lo que Dios tenía para David. Dios quería que fuera rey sobre todo Israel, no solo sobre la sección de Judá. Así que después de reinar sobre Judá por 7 años, hermanos, fue ungido por tercera vez David y se convirtió en el rey sobre toda la nación de Israel durante los siguientes 33 años. Durante los siguientes 33 años, si usted lee en el verso 5 de 2 de Samuel capítulo 5, todo desde el verso 1 en adelante se nos da toda esa información, pero en el verso 5 se confirma esto. Esta tercera unción le dio poder a David sobre todos sus enemigos, según vemos claramente más adelante. O sea, él tuvo victoria sobre sus enemigos más adelante después de la tercera unción. Eso lo podemos verificar en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 1, también el versículo 9, 2 de Samuel 7, 1 y 9. Ahí vemos cómo David tuvo poder sobre todos sus enemigos. Sin embargo, la victoria quizá más relevante, no, sin duda, la más relevante es cuando conquistó, después de esa tercera unción, hermanos, la última fortaleza cananea pendiente de conquistar, la fortaleza de Sión, donde estaban atrincherados los jebuseos. Así lo dice 2 de Samuel, capítulo 5, versos 6 en adelante. Hermanos, la verdad es que esta era una retrasada que tenía Israel. Era una materia perdida, digámoslo así. Josué no había logrado conquistar del
todo 400 años antes a los jebuseos. Realmente Josué los conquistó, pero como no eliminaron a sus habitantes, que era la orden de Dios de exterminar a todos esos usurpadores de la tierra, entonces ellos se reorganizaron rápidamente y, hermanos, 400 años después, poco más, David fue el que conquistó esa fortaleza de Sión donde estaban los jebuseos, o Jebús, de donde viene Jerusalén. Gloria al Señor. Luego, después de esa histórica conquista, hermanos, David trasladó la capital, que estaba en Hebrón, a Jerusalén, donde, como estamos viendo, estaba el monte de Sión. Y lo siguiente que hizo David fue intentar, hermanos, llevar el arca del pacto ahí, a la montaña, a la colina de Sión. Pero como sabemos, el arca no fue trasladada de la forma correcta por David y sus acompañantes, de tal manera que lo que al principio era una gran alegría y gran júbilo se convirtió realmente en una tragedia, Ustedes han leído esa historia muchas veces y hermanos, no la vamos a repetir toda, vamos solo a decir algunas cosas. Provisionalmente entonces el arca fue llevada a la casa de Obed-Edom, porque pues murió Usa y ustedes saben, no funcionó el asunto de llevar el arca al monte de Sión. Así que ahí estuvo el arca en la casa de Obed-Edom durante 3 meses, y este hombre y su familia fueron grandemente bendecidos por tener el arca allí en su casa. Así que después de ese tiempo, David tuvo tiempo indudablemente para orar, para consultar la palabra y rectificó, hermanos, los errores que cometió en el primer intento y la trajo finalmente, hermanos, al monte de Sión, que se volvió el lugar más santo, digamos, de Israel. ¿Por qué? Porque el arca del pacto estaba en ese lugar, y esto nos habla de la presencia manifiesta de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 6, versos 12 al 17, tenemos toda esa historia, no la vamos a leer. Hermanos, hablar entonces del arca del pacto es hablar de la presencia manifiesta de Dios. Hablar de la presencia, porque realmente era el lugar que se le llamaba también el asiento de misericordia, el trono de Dios. Ahí era donde Dios se manifestaba, ¿entiende? Y hermanos, toda la historia del traslado del arca del pacto hacia Sión, hermanos, resulta profético para nuestros días que estamos viviendo, porque Dios está restaurando ahora el tabernáculo de David. El arca fue llevada a Sión y él le hizo allí una tienda, y hermanos, hay mucho que decir al respecto, pero no vamos a detenernos mucho en eso. Y si queremos que su presencia, hermanos, esté en nuestra vida, en nuestra casa o en nuestra iglesia, hermanos, debemos atraerla de la forma correcta, Recientemente estuve predicando sobre esto acá en la iglesia varios domingos, y nos dimos cuenta que los errores que se cometen hoy son los mismos errores que se cometieron en los días de David, hermanos. Y así que gracias a Dios tenemos la historia para que nosotros no caigamos en esos mismos errores. Así que los errores la primera vez fueron básicamente, hermanos, los siguientes. Aunque David hizo lo correcto al consultar a la gente, porque es bueno hacerlo, en la multitud de consejos está la sabiduría, lamentablemente no tomó en cuenta a Dios. Así dice Primera de Crónicas, capítulo 13, del verso 2 en adelante. Ahí dice que él dijo a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, pero solo dijo eso.
pero realmente no se ve que Dios haya dicho sí, así tienen que hacerse la cosa. No, ellos sí estuvieron de acuerdo según el versículo 4, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Muy bien, David consultó al pueblo y el pueblo dijo que sí, pero realmente una respuesta de Dios no había. Otro error garrafal fue que usó la forma de los filisteos para llevar el arca. Y hermanos, estudiando un poquito nos dimos cuenta que realmente no fue la forma de los filisteos comunes, sino fueron los brujos de los filisteos, ¿entiende? Los que se inventaron o los que sugirieron el asunto de cuando los filisteos tuvieron el arca en su poder, de trasladar el arca de esa manera, con bueyes y una carreta nueva, ¿entiende? Hermanos, esa fue la manera como ellos lo hicieron, con un carro nuevo y con bueyes, ¿entiende? Hermanos, la forma que lo hizo David fue un error garrafal, lo hizo en la forma filistea, que realmente venía del mismo abismo, no venía de Dios eso. Estos errores ya no se cometieron en el segundo intento. La segunda vez David buscó al Señor por dirección y Dios le mostró que había que prepararle al arca un lugar. Así que David, según Primera de Crónicas, capítulo 15 y versículo 1 en la segunda parte, vemos que él lo hizo así, cosa que no se hizo la primera vez. La primera vez se llevaba el arca, pero no se tenía una tienda preparada para que el arca llegara allí, ¿entiende? O sea, había que preparar primero una tienda, gloria al Señor. Y si queremos que la presencia manifiesta, hermanos, llegue a nuestras vidas, gloria al Señor, a nuestra iglesia, ¿entiende? Tenemos que preparar antes el asunto para que la presencia venga. Pero si no preparamos, hermanos, no va a venir, sencillamente. En segundo lugar, o va a ser un fracaso, como le sucedió a David. En segundo lugar, vemos que David mandó a los sacerdotes, hermanos, que se santificaran. Eso tampoco se hizo la primera vez. Mandó a los sacerdotes que se santificaran. Usted puede leer en Primera de Crónicas, capítulo 15, de los versos 11 al 14, que ahora David sí manda a todos los que están involucrados, los sacerdotes y levitas, que se santifiquen, gloria al Señor. Y aquí también en el verso 13, David reconoce que no se hizo de la manera como lo decía su palabra, como lo decían sus ordenanzas, pues, ¿entiende? O sea, si había hecho la cosa sin consultar las ordenanzas de Dios, la palabra de Dios. Realmente la palabra de Dios, que seguramente David escudriñó durante esos 3 meses, ¿entiende? Todo el Pentateuco, digamos. Entonces, hermanos, le dio luz a David. Y se dio cuenta que eran los levitas, hermanos, quien debían llevar el arca sobre sus hombros. Y no podía ser el arca trasladada en un carro nuevo, en una carreta jalada por bueyes, ¿entiende? Él estudió Deuteronomio, él estudió Éxodo y se dio cuenta que la tribu de Leví era la que tenía que llevar el arca del pacto, y ahí se habla de qué manera tenía que ser. Deuteronomio 10:8 y Éxodo 25:14 vemos eso. En resumen, hermanos, David entonces trajo a Israel al reposo absoluto que nunca antes había tenido. ¿Entiende? Josué, dice Hebreos, que no llevó al reposo al pueblo de Israel. Pero, hermanos, David sí llevó al pueblo a el reposo total, porque la última fortaleza fue conquistada, los jebuseos. Y bueno, y también llevó la gloria y presencia de Dios al monte de Sión, gloria al Señor. Ahora, como sabemos, hermanos, y ya descubrimos en David algunos
errores. Por ejemplo, nos dimos cuenta que mentía con frecuencia y cometió otro error de cuando estaba con los filisteos, atacó a los ceneos, hermanos, toda la familia de Jetro, digamos, y los mató. Eso nunca debió haber hecho David. Hay cosas que David hizo que no están bien, pero hermanos, yo di una cita equivocada. El Salmo 119, 29 no es una cita acertada. David en otros salmos habla del tema de la mentira y del engaño, pero ese no es un salmo de él, hermanos. Creo que nos equivocamos ahí. Amén, gloria al Señor. Muy bien. David, lo que todos saben de David, hermanos, es su terrible caída, ¿verdad? Su terrible caída, su gran pecado, más que los otros. A David, como a muchos hombres, hermanos, le agarró, digo yo, la crisis de la edad o de la mediana edad. La crisis de la mediana edad. Así que como a los 48 años de edad, David, como todos sabemos, cayó en un terrible pecado de adulterio. Hermanos, y lamentablemente, pues esto es lo que más se recuerda en cuanto a lo negativo de David, pero si sucedió es porque Dios quiere darnos una lección a nosotros a través de esa situación para que nosotros, que pretendemos también ser reyes y reinar con Cristo en el milenio, ¿entiende?, no caigamos en semejante situación. Amén. A David le pasó, hermanos, lo que le pasó, por ejemplo, a Eva con el fruto. ¿Se recuerdan? Lo vio, lo codició. ¿Y qué? Y lo tomó. Lo vio, lo codició y lo tomó. Mire lo que dice Eva. Mire lo que dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno, vio que el árbol era bueno para comer, etcétera. Y dice, el árbol codiciable. Lo codició. Y dice, y tomó de su fruto. Vio primero, codició después y tomó después. Hermanos, a David también le pasó lo que le pasó a Acán. ¿Se recuerdan? Dios había dicho que nadie tomara del anatema de Jericó, pero Acán, ¿qué fue lo que hizo Acán? Ahí en Josué, capítulo 7 y versículo 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata. Bueno, y que dice, lo cual que codicié. ¿Y qué fue lo último que hizo? Y tomé, y aquí que está escondido debajo de la tierra. Hermanos, Eva vio, codició y tomó. Y Acán vio, codició y tomó. Y si analizamos a David, nos vamos a dar cuenta que exactamente eso fue lo que le sucedió. Mire lo que dice en 2 de Samuel, capítulo 11 y versículos 2 y 3. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Y qué? Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿No creen ustedes que la codició? La codició. Envió David a preguntar por ella y bueno, en fin, verso 4, y envió David mensajeros. ¿Y qué? Y la tomó. Así que vio, codició y tomó a esta mujer de Urías Eteo, a Betsabé. Hermanos, era una mujer casada. Y era una mujer casada con tal vez su más fiel general que tenía, que tenía él ahí, ¿verdad? Lo tenía de guardia personal, podríamos decir. Hermanos, tremendo Urías Eteo. Mis amados, aprendamos entonces nosotros la lección, porque todas estas cosas están escritas para que nosotros no caigamos en los mismos errores. Aprendamos la lección. Este es un patrón, hermanos, que lamentablemente se sigue repitiendo hasta el día de hoy en relación al pecado. Es un patrón que se sigue repitiendo hasta el día de hoy en relación al pecado.
Nadie, hermanos, cae así por así. Primero ve, después codicia y después cae en el pecado. Se trate de lo que se trate. Es un patrón que vemos en la Escritura. Ahora, es bueno considerar las razones por las que David cayó en pecado, ¿entiende? Porque, hermanos, hay situaciones que se nos presentan en la Escritura que debemos aprender de ellas. ¿Por qué fue que él cayó en pecado? El pecado de inmoralidad, hermanos, en primer lugar, estaba en sus ancestros. Estaba en sus ancestros, ¿entiende? Y eso es algo que nosotros debemos de evaluar siempre. El tema de la inmoralidad. Muchas veces bien lo venimos arrastrando de nuestros ancestros. Hermanos, recordemos, en su línea familiar, ahí algo venía mal. Recordemos que Rahab era una ramera, hermanos. Rahab la ramera estaba en su línea genealógica. Mateo capítulo 1 y versículo 5 dice: y Salmón engendró a a Booz. Y Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y Obed a Isa. Isa engendró al rey David. Oh, estamos entendiendo. Ella era tatarabuela de David. Tatarabuela, nada menos que una ramera. Por supuesto, fue absorbida por el pueblo de Israel porque albergó a los espías y toda su historia que conocemos, pero ella fue una ramera, así de simple, ¿entiende? Entonces, de alguna manera, en los genes de David venía esa información, ¿entiende? Venía esa información. Y si nos vamos un poco más atrás, o bastante más atrás, ¿qué podemos decir del mero patriarca de la tribu de Judá? O sea, del hijo de Jacob, Judá. ¿Qué podemos decir de él? Porque David era de la tribu de Judá, él venía de ese patriarca. Él también cometió inmoralidad. Y cometió inmoralidad su nuera, con Tamar. Ella era la viuda de su primer hijo, ¿Se recuerdan ustedes? Y como Judá le prometió, bueno, todos conocemos la historia, ¿verdad? Era malo, entonces Dios lo mató. Entonces Tamar se quedó sola. Entonces, bueno, según cómo se hacían las cosas con ellos, el hermano le tenía que, digamos, procrear hijos a o sea, entonces entró Onán en acción, el segundo hijo, pero ese también hacía sus travesuras y no hizo la cosa bien, ¿entiende? Entonces también murió. Entonces viene Judá y le dice: bueno, mira, que crezca un poquito mi tercer hijo, Sela, pero Judá después como que se arrepintió. Andate a tu casa, le dijo, porque mientras crece Sela, mi tercer hijo, pero él dijo: esta está salada, se va a morir el otro también. ¿Entiende? Y entonces Tamar se quedó preocupada de que no podía tener hijos y porque Judá nunca le dio. Entonces se disfrazó de ramera y, sabiendo que Judá iba a pasar por ahí, le hizo ojitos, y le cruzó la canilla. Y entonces Judá cae en inmoralidad con Tamar. Qué tremendo, hermanos. O sea que David venía de inmoralidad con Judá, de inmoralidad con Rahab, ¿entiende? Usted puede ver eso en el 38 de Génesis, esto de Judá con Tamar. Díganme ustedes, ¿qué podemos decir nosotros de nuestros ancestros? ¿Cómo están sus padres? ¿Cómo están sus abuelos? ¿Cómo están sus bisabuelos, tatarabuelos? ¿Verdad que la cosa también está mera torcida por ahí, hermanos? Muchas de las cosas que traemos las venimos arrastrando de nuestros ancestros. Muy bien, pensemos en eso, porque estas son cosas que afectaron sin duda a David. David también había violado el mandamiento de Dios de no tomar para sí muchas mujeres. Recuérdense que
para los reyes, decía Deuteronomio capítulo 17 y versículo 17, ni tomarán para sí muchas mujeres. Y mire lo que dice 2 de Samuel capítulo 5 y versículo 3, y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. O sea, ya tenía unas cuantas y todavía se tomó otras, ¿entiende? Entonces él se multiplicó mujeres. Entonces, hermanos, él tenía problemas con las mujeres, ¿no creen? Y por supuesto que en Salomón ya vamos a ver que eso también fue heredado y cada vez se multiplica todavía mucho más. Pero hermanos, a estas alturas del partido a David ya se le contaban muchas mujeres. Y acuérdese que ahí estaba también, bueno, por eso es que también Betsabé le llamó la atención. Pues. Otro asunto, hermanos, que contribuyó indudablemente a su pecado fue que debido a que había tenido tantos éxitos, David, se volvió muy confiado, se volvió muy flojo, digamos así, en sus responsabilidades como rey. La ociosidad, hermanos, es la madre de muchos vicios. Entonces él, hermanos, no salió a la guerra y tenían una gran guerra, ¿entiendes? Se quedó ahí tranquilo, descansando. Matthews Henry dice, la cama de la pereza resulta con frecuencia la cama de la impureza. La cama de la pereza resulta con frecuencia la cama de la impureza. Segundo de Samuel capítulo 11 y versículo 1 dice, y aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, pero él se quedó, dice, David se quedó en Jerusalén. David se quedó en Jerusalén. Era el tiempo en que los reyes debían salir al frente en las batallas, sin embargo David se quedó descansando tranquilo allí en Jerusalén cuando debió haber estado en la batalla. Ahora, acordémonos que David, hermanos, estaba hasta arriba ahorita, la gloria en el monte de Sión, el tabernáculo de David, la presencia manifiesta de Dios. Hermanos, eso era algo maravilloso. Estaba en la cima, pues. La cima con C. La cima con C. Pero hermanos, cuando alguien llega a la cima con C, es cuando más peligra de caer a la cima con S. Porque aparte es cima y aparte es cima. Cima con C es la parte más alta y cima con S es la parte más baja, ¿entiende? Y eso fue lo que le sucedió a David. Algo interesante a considerar es que los enemigos que él debió haber enfrentado, hermanos, fíjense bien, eran los amonitas. Eran los amonitas, como estamos viendo acá en el versículo 1, mire usted, eran los amonitas. Él debía haber estado peleando contra los amonitas. Y los amonitas, hermanos, eran reconocidos por su inmoralidad. Eran reconocidos por su inmoralidad. De hecho, eran los descendientes, fíjense bien, del incesto de Lot con una de sus hijas. Como para que los amonitas no fueran inmorales, ¿verdad? El punto aquí es que si no combatimos nosotros a los amonitas, o sea, a la inmoralidad, hermanos, los amonitas o la inmoralidad nos va a conquistar a nosotros. ¿Entienden? ¿Se recuerdan con Saúl? Por no matar Saúl a los amalecitas, un amalecita lo mató a él. Por lo menos esa fue su historia. Hermanos, si no salimos a la guerra en contra de los amonitas, entonces los amonitas nos van a derrotar a nosotros. Amén, ¿estamos entendiendo? Gloria al Señor. ¿Sabe? David tuvo buenas victorias. Por ejemplo, él logró derrotar a los filisteos, pero no a los filisteos simplemente los filisteos físicos, sino a los filisteos del corazón. Porque hablar de los filisteos en la Escritura es hablar de la envidia. Es hablar de la envidia.
Saúl ya vimos que no pudo con eso, pero David sí derrotó a los filisteos. Usted puede leer ahí en Génesis capítulo 26, del verso 12 en adelante, y se va a dar cuenta que los filisteos le tenían mucha envidia a Isaac, porque él cosechaba al 100 por 1 y estaba siendo prosperado, enriquecido, y Dios lo había engrandecido y se había hecho muy poderoso, ¿entiende? Y los filisteos le tuvieron envidia. Muy bien, David logró derrotar al filisteo en su corazón. David también, acabamos de ver, que logró derrotar a los jebuseos. Y hablar de jebuseos es hablar de división. Es la séptima cosa que abomina Jehová. Ahí en el 6 de Proverbios y versículo 19. Usted sabe que los 7 pecados que se mencionan ahí en Proverbios 6, hermanos, están relacionados con los 7 usurpadores o enemigos de Canaán, y el séptimo era los jebuseos, y es lo que él abomina. Lo otro él lo aborrece, pero los jebuseos, el que siembra discordia entre los hermanos, eso lo abomina Jehová, los jebuseos. Él logró, hermanos, David logró derrotar la división, los que encienden rencillas entre los hermanos. Pero no pudo derrotar al amonita en su vida. No pudo derrotar al amonita. El amonita nos habla de la inmoralidad. Y tenemos ahí en Génesis capítulo 19, versos 36 al 38, la historia de las hijas de Lot metiéndose con su papá después de haberlo embriagado, de donde viene Amón y Moab. Gloria al Señor. Pero lo peor de David fue lo que siguió después de su adulterio, hermanos. El adulterio fue terrible. Hermanos, cuando uno lee todo lo que David hizo con el esposo de Betsabé, con ese fiel hombre llamado Urías, ¿entiende? Cuando uno lee lo que David hizo con Urías para ocultar su pecado, realmente, hermanos, es sorprendente. Es sorprendente. Al enterarse David que Betsabé estaba embarazada, lo que se le ocurrió fue decirle a Urías que dejara la batalla de pelear y que se fuera a dormir a su casa con su esposa. ¿Con qué propósito? El propósito era que él estuviera con ella y que el hijo que ella había concebido de David pareciera como que fuera hijo de Urías, ¿entiende? Sin embargo, Urías era tan fiel que rehusó a ir. Era un hombre responsable. Sabía que había guerra y que el ejército estaba en el campo de batalla y no quiso ir. David entonces dijo, bueno, aquí hay que hacer algo. Y lo que hizo fue, lo invitó a que se echara sus tragos y lo emborrachó. Hermanos, es increíble lo que David hizo. Para que fuera a su casa, dijo, ya que no lo hizo por las buenas, por las malas, y lo emborrachó y le dijo, anda y métete con tu mujer, ahí te está esperando, pobrecita, la tenés muy abandonada, ¿verdad? Pero Urías, quien era un hombre tan fiel, hermanos, tan fiel a David, se negó a dormir en su casa. Así que David, hermanos, no lo lograba, y como no lo lograba, hizo, hermanos, lo inaudito. En su desesperación por ocultar su grave pecado, hermanos, cayó en otro pecado peor. David se convirtió, hermanos, en el asesino intelectual del esposo de Betsabé, de Urías. Lo mandó al frente de la batalla y dio la orden a Joab que lo abandonaran en lo más recio de la contienda para que muriera. Y así sucedió. De esta manera, entonces, se deshizo David del esposo de Betsabé para quedarse con ella ya finalmente. Y sabe, cuando la Biblia recuerda el pecado de David, cuando se habla del pecado de David, eso es lo que más se le recrimina a David. No tanto el adulterio, y que eso sí lo recordamos nosotros, ¿verdad? Pero se recuerda más bien lo siguiente: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida,
salvo en lo tocante a Urías Eteo. En otras palabras, en el tema del asesinato. El tema del asesinato. Eso es lo que se recuerda de David. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. El otro podríamos decir y podríamos tratar de justificar, no estoy justificando ni defendiendo a David, por Dios, ¿entiendes? Pero que fue, digamos, una debilidad. Pero esto fue con ventaja, alevosía y entiende, todo bien planeado. Pero ese pecado de adulterio, hermanos, y sus pecados derivados no se podían quedar impunes, no se podían quedar sin castigo delante de Dios. Proverbios capítulo 6 y verso 29 dice: así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune, dice, ninguno que la tocare. No quedará impune ninguno que la tocare. Alguien que se mete con otra mujer, hermanos, eso no queda impune. Es lo que dice Proverbios 6, 29. Todos los pecados tienen sus consecuencias. Todos los pecados, hermanos, absolutamente. Así que David tuvo que atravesar, hermanos, tremendos juicios de Dios por sus pecados. En primera instancia, hermanos, el bebé concebido en su relación adúltera murió, en primer lugar. Pero apenas, hermanos, apenas fue el primero de por lo menos 17 juicios que Dios envió sobre la casa de David por causa de sus terribles pecados de adulterio y asesinato principalmente. Dios le dijo por medio del profeta Natán que la espada, porque recuerdan, Natán llega a contarle una parábola, ¿verdad? Pero le dice que la espada no se apartaría nunca de su casa, que la espada nunca se apartaría de su casa después de su pecado, que se levantaría el mal sobre él y su misma casa, y que tomaría sus mujeres delante de sus ojos para dárselas a su prójimo, a la vista de todo el mundo. Y vamos a ver cómo eso se cumplió al pie de la letra. ¿Entiende? Natán el profeta le dice lo que le venían. Juicios tremendos venían sobre David. Y mis amados, desde 2 de Samuel capítulo 12 hasta 2 de Samuel capítulo 24, David, hermanos, pagó con creces sus pecados. Pagó con creces sus pecados. Veamos algo sobre esos tremendos juicios que vinieron sobre David. Primero, ya lo mencionamos, la muerte de su primogénito, de este niño con Betsabé, de este niño que él engendró en pecado. El primer juicio que vino sobre David, entonces, fue la muerte de ese hijo de adulterio con Betsabé. El relato nos dice que fue Dios mismo quien hirió al niño, enfermándolo gravemente hasta que murió. Así lo dice 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 15 en adelante. Ahí dice que Jehová hirió al niño, dice que lo hirió y que enfermó gravemente. Y en el verso 18 dice que al séptimo día murió el niño. Qué tremendo, qué tremendo. A propósito, cuando el profeta Natán enfrentó a David con esta parábola ¿verdad? Que todos la hemos leído seguramente, del hombre rico que no quiso matar a ninguna de sus muchas ovejas para atender a una visita que le había llegado de lejos, sino que mató la única corderita del hombre pobre. David mismo, cuando oyó este relato de Natán, hermanos, al oír esto, sin percatarse que el profeta estaba hablando de él, de David, ¿entiende? Con sus propias palabras, hermanos, David sentenció, sin saberlo, a 4 de sus hijos. David dijo: este hombre debe pagar la cordera con 4 tantos. O sea, que pague 4 veces lo que hizo. Sin saberlo, David estaba condenando a 4 de sus hijos.
Y ¿saben? Este bebé que acababa de morir, ¿entiende? Era tan solo el primero. Era tan solo el primero. Este bebé era tan solo el primero. Que vimos que murió, pues. Muy bien. El segundo juicio es la violación de Tamar. Esta es otra Tamar. Eso lo tenemos en 2 Samuel capítulo 13. Esta historia es terrible, hermanos. Amnón, hijo de David, hermanos, se obsesionó con su hermanastra Tamar, que también era hija de David, ¿entiendes? Solo que con otra madre. Y aconsejado por un amigo astuto, se fingió enfermo y le pidió a David que por favor le enviara a Tamar para que lo atendiera y que le diera su atolito y que, ¿verdad? David, bueno, lo vio natural y normal y accedió a su petición, y cuando ella lo atendía, él se aprovechó de ella y la violó. Hermanos, eso fue un terrible juicio. Eso trajo mucho enojo, mucho sufrimiento a David. Fue un juicio que le vino también. Muy bien, el tercer juicio que le vino a David fue la muerte de Amnón, del que acabamos de hablar. Absalón, quien era hermano de padre y madre de Tamar, la que había sido violada, se aguantó por 2 años antes de vengarse por lo que su hermano de padre Amnón había hecho con su hermana Tamar. También, por supuesto, como ya dijimos, hija de David con Maaca, una de sus mujeres. De tal manera que lo invitó a comer a Amnón, ¿verdad? Absalón invitó a comer a Amnón y en el momento oportuno dio las órdenes que lo mataran. Hermanos, con Amnón ya van entonces 2 de los 4 hijos de David que muere. ¿Se recuerdan? Se había dicho que la espada no iba a faltar en su casa. Según la sentencia del mismo David, cuando dijo que pague 4 veces, ¿entiende? Aquí ya van 2 hijos. Qué dolor para David, ¿no creen? Muy bien, el cuarto juicio es que Absalón roba el corazón de los hombres de Israel. Empieza a robarse el corazón, empieza a trabajar a la gente, pues. El doctor Bailey dice que los falsos no pueden soportar el rechazo. Y si leemos detenidamente la historia, hermanos, de Absalón, nos damos cuenta que después de haber matado a su medio hermano Amnón, estuvo escondido de David en Jesur por lo que había hecho. O sea, estaba con la cola entre las canillas, pues, por lo que había hecho. Finalmente, después de 3 años, regresó a Jerusalén, pero no pudo presentarse ante su padre por los siguientes 2 años. Y la razón era porque David seguía molesto por lo que había hecho con Amnón, su hijo. ¿Entiende? Pero como su sed de ser aceptado era tanta, la de Absalón, se las ingenió para que finalmente Joab lo llevara delante del rey. Todo eso lo encontramos ahí en 2 Samuel capítulo 14. Finalmente entonces Absalón fue recibido por David, pero todos conocemos la historia. Ahora, bueno, nuevamente Absalón llega al palacio y estaba nuevamente ahí con David y todo, pero todos conocemos la historia, ¿verdad? Absalón se levanta, se ponía al lado del camino, junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, a él se adelantaba, ¿verdad? Y llamaba y le decía de qué ciudad eres, y empezaba, hermanos, a cantineárselos, ¿verdad? Y empezaba a abrazarlos, a besarlos, a extenderles la mano, en fin, ganándose el corazón de Israel, de todos los habitantes ahí. Era un joven apuesto, tenía muchas virtudes, así que empezó a actuar astutamente, por supuesto deslealmente también. Empezó a serrucharle el piso a su propio padre, robándose el corazón del pueblo con abrazos y besos. Tremendo.
Muy bien, el quinto, imagínense, y David, ¿cómo estaría su corazón? El quinto juicio es la división ya propiamente que hizo Absalón. Después de haberse Absalón ganado al pueblo por 4 años se trabajó a la gente. Decidió que era el tiempo de darle el golpe de estado a su papá. Este no fue ni serranazo, sino fue absalonazo. ¿Entiende? Segunda de Samuel, capítulo 15 y versos 10 en adelante, tenemos ahí, hermanos, la historia, ¿verdad? Ya lo tenía todo preparado y, hermanos, se dividió. El juicio sobre David, hermanos, sí que fue terrible este juicio sobre David. La traición, hermanos, de un hijo, la traición de un hijo natural es tremenda. Y, por supuesto, de un hijo espiritual también eso duele mucho. Eso duele mucho y con frecuencia nos toca sufrirlo a los pastores. Tenemos hijos espirituales que finalmente nos serruchan el piso y nos meten el puñal por la espalda. El doctor Bailey dice que si realmente queremos identificarnos, hermanos, con los sufrimientos de Cristo, así lo dice, seremos tarde o temprano traicionados. Tarde o temprano traicionados como le sucedió a Cristo. Como le sucedió a Cristo con Judas, ¿entiende? Como le sucedió a él con Judas. ¿Entiende? También nos advierte diciéndonos que todos absolutamente en algún momento, hermanos, seremos tentados a traicionar a alguien que está sobre nosotros. Y convertirnos de esta manera, dice el doctor Bailey, en un Coré, en un Absalón o en un Judas. Y somos nosotros los que decidimos qué vamos a hacer. Así que, hermanos, si realmente queremos tener los padecimientos de Cristo como Pablo anhelaba, entonces no nos podemos, hermanos, librar de esto. Todos, absolutamente, todos seremos traicionados en algún momento. Pero, hermanos, nosotros decidimos, porque vamos a ser tentados en algún momento de nuestra vida a traicionar también. Y nosotros lo decidimos. Es muy interesante que Absalón se acompañó del mejor consejero que tenía David, de Aquitopel, Gilonita. Dice, segunda de Samuel, capítulo 16 y versículo 23, que el consejo de Ahitofel en aquel entonces era como consultar a Dios. Era como consultar a Dios el consejo de Aquitopel. Y saben, Ahitofel no solo era un acertadísimo consejero de David, que ya vemos que ahora se pasa con Absalón, no solo era un acertadísimo consejero de David, también era íntimo amigo de David, según el Salmo 55 y versículo 12. Dice ahí en adelante, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, decía David, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ese era Aquitopel. Ese era Aquitopel con David, hermanos. Hermanos, qué tremendo. Un gran consejero que tenía David y un gran amigo, pero ahora resulta que se va con Absalón para rebelarse en contra de David. Es triste que algunos de los más usados por Dios y aún los más cercanos de sus líderes muchas veces resultan oprimidos y resultan traicionando a sus coberturas, a sus líderes. Ahora, en esta ocasión el consejo de Ahitofel, hermanos, que Ahitofel le dio a Absalón para matar a David, hermanos, no funcionó, gracias a Dios. ¿Por qué?
Porque otro consejero del rey llamado Usai Araquita, por petición de David, se infiltró entre los rebeldes, entre el grupo de Absalón, y frustró el consejo, el acertado consejo de Ahitofel. Qué tremendo esto. El consejo que era para matar a David, pues. Ahitofel, al ver que su consejo no fue tomado en cuenta, porque Ahitofel había dado un consejo para matar a David, hermanos, lo que hizo Ahitofel, porque era alguien que ¿cómo se llama? Que era tan acertado que se ofendió, que no se tomara el consejo de él, hermanos, se ahorcó. Y así murió Ahitofel. Ahora, ¿por qué creen ustedes que un hombre tan tremendo como Ahitofel, consejero de David, íntimo amigo de David, se rebeló en contra de David? ¿Por qué se dejó engatusar, digámoslo así, por Absalón? ¿Por qué? Porque había algo en su corazón. Había algo en su corazón. ¿Saben ustedes? Él era el abuelo, amén, el abuelo de Betsabé. Era el abuelo de Betsabé. Usted puede revisar eso ahí en 2 de Samuel capítulo 11 y versículo 3, y también en el 23 de 2 de Samuel y verso 34. A Ahitofel no le gustó nada lo que hizo David destruyendo el matrimonio de su nieta, ¿entiende? Y habiéndose quedado con ella. Y él se lo tenía guardado, Mis amados, cuidado con la amargura. Nunca permitamos que una raíz de amargura entre a nuestro corazón. Porque las raíces a veces están ocultas. Bueno, las raíces están siempre ocultas, no se ven, pero ahí están, ¿entiendes? Y un día pueden llegar a convertirse en un gran árbol, que ya eso no puede ser arrancado. Cuando es chiquitilla la raíz, arránquela. Cuando el arbolito está pequeño, arránquelo porque está fácil. Pero se vuelve una ceiba de este grueso, no se va a poder. Amén. Pidámosle al Señor un corazón perdonador, que no nos pase lo que le pasó a Ahitofel, que no nos pase tampoco lo que le pasó a Esaú. Esaú nunca perdonó, hermanos, y se amargó. Es verdad, hermanos, David falló, cometió adulterio con Betsabé, es verdad, ofendió a Ahitofel porque ella era su nieta. Hermanos, es verdad, nadie lo niega. Hermanos, es verdad, Jacob era un engañador, un mentiroso, y engañó a su hermano Esaú y le robó la primogenitura y después le robó la bendición de su padre Isaac. Pero hermanos, David se arrepintió y se arregló con Dios, ¿entiende? Y Jacob finalmente también se encontró con el Señor y se arrepintió y se arregló con Dios, mientras que los ofendidos, Ahitofel, ¿entiende? Y Esaú nunca lo hicieron, nunca se arreglaron con Dios y murieron en su amargura. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Muy bien, el sexto juicio, 10 de sus concubinas son violadas. ¿Se recuerdan lo que le dijo Natán, el profeta a David, verdad? Que sus concubinas iban a ser públicamente violadas. Este fue otro terrible juicio, hermanos, sobre David. Y todos sabemos que lo que se siembra, se cosecha, ¿verdad? Lo que David sembró con Betsabé en oculto, lo cosechó públicamente, ¿entiende? Públicamente, porque Absalón, aconsejado por este hombre Ahitofel, se acostó con todas las concubinas de David, públicamente, en un terrado. Todos los vieron, todo el mundo los vio, para provocarlo. Así lo dice 2 de Samuel capítulo 16 y versículo 22. Para provocarlo. Porque lo que querían era provocarlo realmente.
Y hermanos, como sabemos, la cosecha siempre es mucho más abundante de lo que se siembra, ¿verdad? Uno siembra un granito y cosecha cientos de granitos, ¿entiende? Así que él sembró en su adulterio y mire todas sus concubinas. ¿Qué dice Oseas capítulo 8 y verso 7? Porque sembraron viento, ¿y qué van a cosechar? Torbellino, torbellino segarán. Gloria al Señor. Así que él sembró un adulterio y lo que cosechó fue, hermanos, eso multiplicado, multiplicado. El séptimo juicio, el exilio de David, el exilio de David. La situación, hermanos, fue tal que David tuvo que salir huyendo de su propio hijo de Jerusalén. Así lo dice el capítulo 15 de 2 de Samuel y versículo 14. Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, y salen apresurados, hermanos, para que no los alcancen. Hermanos, ahí sale David huyendo con los que tenía, pocos que estaban ahí con él. Octavo juicio, las maldiciones de Simei. Las maldiciones de Simei. Hermanos, mientras David huía de Absalón, un hombre de la casa de Saúl le salió al encuentro para insultarlo y maldecirlo. Este hombre se llamaba Simei. Esto lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 16, versos 6 en adelante. Dice, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Pobre David, imagínense ustedes, huyendo de su hijo Absalón, y ahora le sale de la casa de Saúl, entiende, el rey anterior, a maldecirlo y a tratarlo de una manera tan insolente al rey, hermanos, al rey. Eso fue un terrible juicio en contra de David. Y sabe, David reconoce que era un juicio en contra de él. Porque Abisag, uno que estaba ahí con David, uno de sus generales, hermanos, quiso defenderlo cuando vio cómo estaban insultando a su señora David y quería hacer algo ahí. David le dijo, no, déjalo, le dijo. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo ha enviado para que me maldiga. Déjale que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Jehová se lo ha dicho. Mire qué tremendo. O sea que David reconocía, hermanos, que este era un juicio de Dios en contra de él. Un juicio de Dios. Gloria al Señor. Muy bien, el noveno juicio en contra de David por sus pecados fue que Absalón, su hijo, también fue asesinado. Como sabemos, hubo una batalla entre Absalón y sus seguidores en contra de David y los suyos. David no salió a la guerra por consejo del pueblo, pues le dijeron que él valía como 10,000 de ellos y que mejor no saliera a la batalla. David les pidió que no le hicieran daño entonces a Absalón. Ya él no iba a ir a la batalla. Bueno, les pido un favor, no le hagan daño a Absalón. Realmente David amaba profundamente a Absalón. Era su hijo amado, a pesar de que Absalón era de veras tremendo, ¿verdad? Pero él lo amaba. Y dijo, le había dividido el reino, imagínense. Pero él lo amaba de todas maneras. Gloria al Señor. Y todos conocemos la historia. Absalón tenía el pelo tan largo, hermanos, que en la batalla se quedó su pelo enredado en las ramas de un árbol cuando pasó con su mulo ahí debajo de ese árbol. Así lo dice 2 de Samuel, capítulo 18, verso 9, y también en 2 de Samuel 18, 14 y 15. Esto aprovechó Joab, que él estaba trabado, enredado con su pelo ahí en ese árbol, hermanos, en una encina parece que era.
entonces, hermanos, lo que hizo fue que clavó 3 dardos en el corazón de Absalón. Joab clavó 3 dardos en el corazón de Absalón. ¿Sabe? Aunque Absalón había traicionado a su padre, David lo amaba muchísimo. Y definitivamente David no aprobó esta situación de Joab, ¿entiende? No aprobó que Joab haya matado a su hijo. Este fue entonces un juicio muy duro, hermanos, también para David. Este fue el tercer hijo de David, que murió trágicamente, en cumplimiento a las mismas palabras que él había dicho cuando dijo: debe pagar la cordera 4 veces, por 4 veces. Aquí ahora tenemos al tercer hijo de David muriendo. Qué tremendo. Qué juicios, ¿verdad? Qué juicios, hermanos. Esos son los resultados del pecado. Muy bien. La rebelión de Seba, el 10º juicio. En 2 Samuel 20 encontramos otro personaje de la tribu de Benjamín, o sea, de donde era Saúl también, de la familia de Saúl, pues este se llamaba Seba. Levantándose este Seba en contra de David, hermanos. Vemos acá en 2 Samuel 20. Esta rebelión no prosperó en realidad, pues por la intervención de una mujer sabia, hermanos, Seba fue decapitado. Ahora, es interesante, hermanos, cómo se repite esto espiritualmente en las iglesias. Es muy interesante cómo se repite esto espiritualmente en las iglesias. Muchas veces aquellos partidarios de los líderes anteriores, ¿entiende?, que Dios desechó, ¿entiende?, son los principales opositores de los nuevos líderes que Dios está levantando o ha levantado. Esto se repite, hermanos, la historia. Tal y como le sucedió a Simei de la casa de Saúl, que acabamos de ver que maldijo también a David cuando éste huía de Absalón. Y ahorita Seba, igual, ¿entiende? Estos, los de la casa de Saúl, del líder anterior, ¿entiende?, ahora se están oponiendo en contra del nuevo líder David. Aunque es bueno mencionar, hermanos, es bueno mencionar que Simei, al ver que Absalón había muerto, y él maldiciendo a David, pero cuando vio que Absalón murió, le fue a pedir perdón a David. Ahora, que se las haya creído David, no creo, porque vamos a ver algo adelante. Muy bien. 11. David se tuvo que abstener de entrar a sus concubinas, debido a que las 10 concubinas de David habían sido ultrajadas públicamente por Absalón a la vista de todo Israel por su posición real, hermanos. Por la posición real que David tenía, David ya no debía entrar a ellas nunca más, nunca más. Así lo dice 2 Samuel capítulo 20 y versículo 3. Ahí dice: nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Qué tremendo. Y esto, hermanos, fue un juicio para David, porque él tenía esa debilidad, ¿no creen ustedes? Para David fue un sacrificado juicio este. Pues él tenía problemas de mujeres. Lo vemos al haberse multiplicado las mujeres, como ya lo vimos. Parece que a estas alturas ya tenía como 8 esposas y 10 concubinas. Imagínense la inmoralidad con Betsabé. Él tenía esos problemas, pues, como ya lo vimos. Entonces ese fue un juicio también para David. Muy bien. 12. La muerte de Amasa. La muerte de Amasa. Amasa fue uno de los jefes del ejército de David. Fue asesinado por Joab, también por celos. Según 2 Samuel capítulo 20, versos 9 y 10. Debido a que David asignó a Amasa para dirigir la persecución de Seba
en su rebelión, Joab, fingiendo un saludo amigable, le clavó una daga en la quinta costilla. Estaba celoso de que David había escogido a Amasa en lugar de a él para dirigir esto. Y aunque Amasa había participado también, hermanos, en la rebelión de Absalón, el corazón perdonador de David, hermanos, le estaba concediendo una nueva oportunidad a Amasa al darle este cargo. Sin duda esto trajo mucho dolor, hermanos, también a David, la muerte de Amasa. Muy bien, el 13º juicio es la enfermedad de David. La enfermedad de David. Este fue otro juicio terrible sobre David. Hermanos, cuando se peca, también Dios muchas veces trae un juicio de enfermedad sobre las personas. Y eso sucedió con David. Mire, gimiendo todo el día, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. Pero mire, él se estaba, y usted puede leer todo el 32 de los Salmos y se va a dar cuenta que David, y hay otros salmos también donde se demuestra claramente que David enfermó gravemente. Hermanos, Dios usa las enfermedades para purificar y llevar al arrepentimiento a los suyos. ¿Entiende? Cuando no entendemos nosotros por las buenas, entonces Dios va a tener que hacernos entender por las malas. ¿Cuántos han leído esa porción de Job 33? Dice que Dios habla en una o en dos maneras. La primera vez por las buenas y la segunda vez por las malas. Primero por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres y le revela al oído de los hombres y les enseña su consejo y les dice, bueno, tratando de una manera bonita, ¿va? Pero la verdad es que la gente en general no aprende por las buenas, entonces, ¿qué otra cosa le queda? Por las malas. También sobre su cama es castigado, dice el verso 19 de Job 33, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave, incluso su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma está cerca del sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Qué tremendo, hermanos. David tuvo que pasar una tremenda enfermedad por mucho tiempo, mientras cayó, porque se tenía calladito el pecado. Gloria al Señor. Pero cuando él finalmente se arrepiente, y ya vamos a llegar a ese punto, las cosas cambian. Muy bien. Dice, vamos ahora al juicio número 14, y es su confesión pública y eterna. Pública y eterna, así lo pone el doctor Bailey en su libro. Si leemos, hermanos, el Salmo 51, vemos que David dejó registro público y eterno de su genuino arrepentimiento, hermanos, al confesar sus pecados. Gloria al Señor. Hermanos, una confesión pública y eterna, porque quedó ahí y todos lo leemos. Y la palabra de Dios no va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Como pastor les puedo asegurar que esto no es nada fácil. No es nada fácil. Por años me he dado cuenta que lo que más les cuesta a las personas, sobre todo si tienen un importante liderazgo, es la confesión. La confesión. Siempre andan ocultando las cosas. La confesión. Esto fue un tremendo juicio necesario para que, hermanos, pudiera, digamos, David finalmente ser restaurado. Para que alguien, hermanos, de la talla de David, hermanos, esto fue un juicio de veras necesario. Si realmente quería ser restaurado, él necesitaba hacer esa confesión pública. Gloria al Señor.
¿Qué es lo que dice Proverbios, capítulo 28, versículo 13? Ahí dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Gloria al Señor. Muy bien, juicio número 15. Fue incitado al pecado de censar a Israel. Fue incitado por Satanás, hermanos, a censar al pueblo. Otro juicio sobre David es que Dios permitió que el mismo Satanás lo incitara a censar al pueblo. Eso dice Primera de Crónicas, capítulo 21 y verso 1. Al hacer, hermanos, David esto, cometió un grave pecado. Pues en primer lugar fue el diablo quien lo estaba incitando a hacerlo. Y él accedió. Hermanos, hay cosas que no son malas, pero si es el diablo el que lo está diciendo que lo hagamos, no es bueno, ¿verdad? Se recuerdan con Cristo, Satanás le dice, si eres hijo de Dios, haz esto. Eso lo hubiera podido hacer Cristo, pero el diablo era el que se lo estaba pidiendo. Y si él lo hubiera hecho, entonces Cristo estaba como poniendo en duda si realmente era el Hijo de Dios. O sea, le estaba haciendo caso a él. ¿Entiende? Hermanos, realmente entonces David cometió este pecado que fue tremendo. El diablo era quien se lo estaba incitando a hacer. Y él accedió, y eso no está bien. Y en segundo lugar, sus motivaciones, hermanos, no eran correctas, las motivaciones de David. Los censos, hermanos, en las Escrituras no eran malos, no eran en sí malos. Por ejemplo, Moisés censó al pueblo. En Éxodo capítulo 30, versículo 11 y 12. Pero claramente vemos que fue Dios quien lo ordenó con el propósito que Israel pagara el medio ciclo de plata de su rescate, ¿entiende? Pero fue Dios el que estaba dando la orden para censar al pueblo. Todos tenían, ni el rico pagó más, ni el pobre pagó menos, todos tenían que pagar medio ciclo de plata por su rescate de Egipto. Pero un censo que Dios ordenó. Y como sabemos, el libro de Números se caracteriza precisamente por esos recuentos y esos censos. Como empieza Números, capítulo 1 y versículo 1 y 2. Ahí se ve un censo. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Pero Dios es el que le está diciendo a Moisés que lo haga, según el versículo 1. Gloria al Señor. Ahora, en este caso, las motivaciones de David, hermanos, eran otras. Quizá satisfacer su amor propio, ¿entiende? A ver cuántos están aquí conmigo, ¿verdad? O tal vez, al ver con cuánta gente él contaba para futuras batallas, ¿entiendes? O sea, esas eran las motivaciones. Cosa que de alguna manera estaban revelando, hermanos, la falta de fe en David, la falta de confianza en Dios de parte de David. Pero, hermanos, indistintamente de cuál fue la motivación de David, esta situación, hermanos, definitivamente desagradó a Dios. Y el profeta Gad, de parte de Dios, le pone a escoger uno de 3 juicios. Mire, a este juicio le iba a venir un juicio, pero como que Dios lo pone a escoger. ¿Qué juicio preferís? ¿Qué juicio preferís? Mire lo que le pone a escoger. En Primera de Crónicas, capítulo 21 y versículo 12. ¿Qué querés, David? ¿3 años de hambre? ¿O querés 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios? ¿O querés 3 días de espada de Jehová? Esto es peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Bueno, te pongo a escoger, ¿cuál de las 3 quieres? David entonces escogió la tercera. David escogió caer en las manos de Dios y no en la de los hombres, pues Dios es misericordioso, según las palabras mismas de David. Dice entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así es que escoge la tercera. Qué tremendo, ¿verdad? Así que ese fue el
juicio número 15. Muy bien. 16, la rebelión de Adonías. Hermanos, ya al final de los días de David, siendo él un anciano, todavía tuvo que sufrir otro juicio, la rebelión de otro de sus hijos, Adonías. Muy hermoso también, igual que Absalón. Hermanos de padre y madre. Hermanos, Adonías dijo, se le ocurrió cuando vio que habían movimientos de que ya David se iba a morir y todavía no se había definido quién era el rey. Él dijo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, igual que Absalón, la misma historia. Él se autoproclamó rey, siendo que Dios había asignado a Salomón para ello. Buscó apoyo Adonías de Joab y buscó apoyo de Abiatar. Abiatar, aquel sobreviviente, ¿entiende?, de la masacre allá en Nob. Esos 85 sacerdotes. Pero hermanos, no logró Adonías su propósito de rebelión. Definitivamente, hermanos, esto trajo mucho dolor en el corazón de David. Ya David miraba cosas raras en Adonías, pero no le dijo nada por no entristecerlo. Y eso creo que no estuvo bien de parte de David. David debió haberlo puesto en su lugar, ¿entiende? A propósito, a David le faltaba completar la autosentencia que él mismo se había proferido delante de Natán. ¿Se recuerdan? Cuando dijo, debe pagar la cordera por 4 tantos. Debe pagar la cordera por 4 tantos. Aunque ya no vivía David para ese entonces, hermanos, David fue el 4.º de sus hijos que murió trágicamente. Adelante veremos que por órdenes de Salomón, Adonías fue ejecutado. Lo vamos a ver dentro de un rato cuando empecemos a ver a Salomón. Hermanos, el número 17 y último de los juicios, la inmoralidad de David y Betsabé pasó a Salomón. Ese fue otro juicio sobre David. Aunque él ya no fue testigo de la lujuria, hermanos, desmedida de Salomón en el asunto de las mujeres, fue un juicio que recayó sobre Salomón por causa del pecado de sus padres, ¿entiende? Fue algo que cayó por consecuencia del pecado, sobre Salomón por consecuencia del pecado de David. Y ese terrible pecado de Salomón, hermanos, heredado de David, como todos sabemos, culminó en la división del reino. Culminó en la división del reino, pues sus muchísimas mujeres que tuvo Salomón inclinaron su corazón a los dioses paganos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, hermanos, la gran diferencia entre el rey David y su antecesor Saúl es que David sí se arrepintió de verdad, de corazón. Saúl, ¿se recuerdan ustedes? Saúl solo pedía disculpas. Saúl solo pedía disculpas, solo se justificaba, ¿entiende?, lo que había hecho y culpaba a la gente. Él no era el culpable, siempre culpaba a otros. Pero en realidad nunca tuvo Saúl un arrepentimiento genuino. Mis queridos hermanos, que quede claro esto entonces. Dios perdona nuestros pecados si nos arrepentimos sinceramente de corazón. Dios perdona nuestros pecados, pero si nos arrepentimos sinceramente, si nos arrepentimos de corazón. Hermanos, y cuando leemos los salmos, se evidencia de una manera clara su arrepentimiento. Cuando leemos los salmos, hermanos, nos damos cuenta que realmente David sí se arrepintió. Salmos 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. Ahí se ve claramente el arrepentimiento de David. Pero tal vez los más reveladores son el 32 y el 51. Ahí se
ve el arrepentimiento sincero y genuino de David. Como sabemos, el arrepentimiento, hermanos, cubre tres aspectos. Primero, la convicción de pecado. La convicción de pecado. ¿Entiende? Esto implica dolor, pena, vergüenza, carga. ¿Entiende? Por lo que se ha hecho. ¿Entiende? Vergüenza, dolor. ¿Entiende? Hay personas que dicen que están arrepentidas, pero no se les sale ni una lágrima. ¿Entiende? Convicción de pecado. Convicción de pecado. En segundo lugar, confesión de pecado. Hermanos, esto es algo que lamentablemente la iglesia no lo practica. ¿Por qué? Porque como la religión tradicional practica la confesión y la gente se va a confesar ahí y no miran al otro que está del otro lado, ¿verdad? ¿Entiende? Y lo practican de una manera equivocada. Entonces la iglesia evangélica, por no ser igual a ellos, ¿entiende? Entonces no practican la confesión. Pero la confesión es bíblica, hermanos. Es bíblica. ¿Sí? Si alguno está enfermo entre vosotros, ¿qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Y si tuviere pecados, le serán perdonados. Quiere decir que esta persona estaba enferma por su pecado. Llamó a los ancianos, le confesó su pecado, porque inmediatamente dice: confesaos vuestras faltas los unos a los otros para que seáis sanos. ¿Entiende? Pero ¿a quién se le confesó? A los ancianos, tampoco a cualquierita. Ya ir a buscar un gato para un descosido siempre, ¿verdad? Porque hay unos que, mires que la Biblia dice: confesaos nuestras faltas los unos a los otros. Aquí te voy a contar, fíjate vos que yo caí con una mujer. No tengas pena, yo también, vos, le va a decir el otro. No. Hay que ir con el pastor o con un anciano e irle a decir las cosas. ¿Entiendes? Amén. Mientras caí, decía David, envejeciéronse mis huesos. Y estaba enfermando. Pero cuando le sacaron con cuchara su pecado, Natán, entonces, y confesó, ¿entiende? Entonces, las cosas cambiaron. Y por último, no basta tener dolor, carga, vergüenza por el pecado, convicción de pecado, no basta confesar el pecado, que también hay que hacerlo, hermanos, por Dios hay que hacerlo. Es una clave que David sí cumplió. Y lo otro es apartarse del pecado. Apartarse del pecado. Si no están estas tres cosas, no hay un genuino arrepentimiento. Hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento, dijo Juan el Bautista. Pero en lo que quiero ser claro, hermanos, y enfático, es que aunque Dios ciertamente no perdona todos nuestros, nos perdona todos nuestros pecados, por terribles que sean, cuando nos arrepentimos de verdad, hermano, siempre. Bueno, que Dios perdona todos nuestros pecados cuando nos arrepentimos de verdad. Aunque es verdad eso, siempre habrá consecuencias que debemos aceptar. Siempre van a haber consecuencias que debemos aceptar. ¿Entiende? O sea, es como un hijo. Llega y le confiesa a su papá la cosa, pero hay consecuencias. Bueno, mijito, por una semana, a ver la computadora, a ver tu celular, a ver, ¿entiende? O un mes, o qué sé yo, ¿verdad? Ya no le quita ciertos privilegios, o hay consecuencias siempre. Amén. O sea que Dios perdona, pero hay consecuencias siempre. ¿Sabe? David no solo se arrepintió, él aceptó los juicios. Termino ya con esto. Esto lo vimos cuando David le dijo a Abisag, este valiente general que él tenía indignado que Simei estaba maldiciendo a David, ¿entiende? Pero ¿qué fue lo que David le dijo a Abisag? Déjale que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. O sea, David aceptó el juicio, pues. Aceptó el juicio. No trató de hacerle algo a Simei, no, porque sabía que Dios se los había enviado, estaba aceptando el juicio. Y el Salmo 51, versículo 4, vemos también claramente que David acepta el juicio.
Mire lo que dice la Nueva Versión Internacional. Contra ti he pecado, solo contra ti, dice David, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Pero por eso dice, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Qué lindo, ¿verdad? David aceptó los juicios de Dios. Y eso sí hace una gran diferencia, hermanos. ¿Entienden? Eso sí hace una gran diferencia. Mis queridos, ciertamente el comportamiento de David en medio de los justos juicios de Dios en contra de él es digno, hermanos, de ser imitado por todos nosotros. Y la verdad es que nos da esperanza también. Amén.